Vamos a resolver un ejercicio de cinemática de la partícula. El ejercicio dice: la figura muestra la aceleración de un objeto en la dirección X como función del tiempo. Suponga que cuando t igual 0, la velocidad igual 0 y la posición igual 0. Haga una gráfica de velocidad versus tiempo y de X como función del tiempo. El ejercicio nos presenta la gráfica de la aceleración versus tiempo para diferentes intervalos. Para poder dar solución al ejercicio, nosotros requerimos de llenar una tabla de datos. Y la tabla de datos lo vamos a procesar. Hemos generado la tabulación en intervalo de tiempo, el tiempo para cada movimiento, la aceleración, velocidad inicial, velocidad final, la posición y el tipo de movimiento, que son datos que requerimos para poder graficar. En el intervalo de 0 a 2, el tiempo transcurrido son 2 segundos, ¿sí? La aceleración de acuerdo al gráfico es 0. En el intervalo de 2 a 6 segundos, el tiempo transcurrido es 4 segundos y la aceleración es menos 3 metros por segundo al cuadrado. En el intervalo de 6 a 10 segundos, el tiempo transcurrido 4 segundos y la aceleración 6 metros segundos al cuadrado. En el intervalo de 10 a 14, la aceleración es 0 y el intervalo de tiempo 4 segundos. En el intervalo de 14 a 22 segundos, el tiempo transcurrido son 8 segundos, ¿sí? Y la aceleración es menos 2. Para el último intervalo de 22 a 26, el tiempo transcurrido 4 segundos y la aceleración es 0. ¿Sí? Como habíamos informado anteriormente, la gráfica de aceleración es incompleta. Nos presenta la información incompleta y la información que nos falta la encontramos en el enunciado. Así nos dice que el tiempo en el instante 0, la velocidad es 0. Por tanto, la partícula parte con velocidad inicial 0. Ese es el dato extra. Si la velocidad inicial es 0 y no existe aceleración, en el intervalo de 2 a 0 segundos, la velocidad final también va a ser 0. Por tanto, la distancia recorrida es 0. Esto significa que el tipo de movimiento es reposo, que el cuerpo carece de movimiento. La velocidad final para el segundo trayecto viene a ser velocidad inicial, ¿sí? Y como ya tenemos velocidad inicial y tenemos aceleración, ya hay movimiento. Podemos calcular la velocidad final. ¿Con qué fórmula? Con una de estas tres. En este caso vamos a utilizar la primera. Como la velocidad inicial es 0, la velocidad final me va a quedar aceleración por tiempo. Es decir, 3 por 4 me va a dar menos 12 metros por segundo al cuadrado. Esta velocidad final va a ser inicial en el tercer trayecto, menos 12. Podemos calcular la posición utilizando las fórmulas que se presentan. Así la segunda, la distancia va a ser igual a 1/2 aceleración tiempo al cuadrado, debido a que la velocidad inicial es 0. ¿Sí? Listo. 1/2 por 3 y por tiempo al cuadrado me da una distancia de menos 24 metros. Observamos que la aceleración es negativa, la posición es negativa, como tienen el mismo signo será acelerado el movimiento. Como el desplazamiento tiene signo negativo, izquierda. ¿Sí? Está acelerando hacia la izquierda. Luego, la gráfica nos da como aceleración positiva. Eso nos indica que la velocidad inicial con la que empezó es 12, menos 12 y la aceleración es 6. Podemos calcular la velocidad final y la posición, ¿sí? Con las fórmulas anteriormente indicadas. Quedándome velocidad final, aceleración 6 por 4, que es el tiempo, 24. Más VO, menos 12 me da
12 positivo. Sí. ¿Sí? Me da 12 positivo. Observamos acá que la velocidad inicial es negativa y la velocidad final es positiva. Cambiaron de signo. ¿Sí? Eso, en este intervalo de tiempo algo está sucediendo. ¿Sí? Ya a lo mejor frenó antes de ese intervalo de tiempo. Para eso lo que vamos a hacer es determinar en qué tiempo la partícula se detuvo, en qué tiempo la partícula se hizo cero. Es decir, de esta fórmula despejamos el tiempo y me va a quedar que tiempo final menos inicial sobre la aceleración. Quiero saber en qué tiempo se detuvo, por tanto la final es cero. Velocidad inicial dividido para la aceleración. Menos 6 para 2, menos 12 para 6, a 2. El tiempo es 2 segundos. Esto nos indica que ya en 2 segundos ya se detuvo la partícula. ¿Sí? En la gráfica, nosotros aquí vemos la necesidad de generar un nuevo intervalo de 0 a 8 segundos, porque en 2 segundos ya se detuvo la partícula. De 0 a 8 y el nuevo intervalo será de 8 a 10. Como ya lo dijimos anteriormente, la partícula se detuvo, por tanto va a ser desacelerado a la izquierda hasta detener. ¿Sí? El tiempo transcurrido de 8 a 10 va a ser 2 segundos, la aceleración sigue siendo 6, ¿sí? La velocidad final va a ser inicial y nos corresponde determinar la velocidad y la posición. ¿Cómo determinamos? Con las fórmulas definidas. ¿Sí? Quedándome velocidad final, aceleración por tiempo. ¿Sí? Y la velocidad final es igual a ¿qué? La aceleración 6 por 2, 12 metros por segundo. Y seguidamente calculamos la distancia con velocidad inicial por tiempo más un medio aceleración tiempo al cuadrado, debido a que la velocidad inicial es 0, la distancia me va a quedar un medio por aceleración tiempo al cuadrado. Un medio por 6 y por 4. ¿Cuánto me sale? 2. Ha recorrido la partícula 12 metros por segundo al cuadrado. El signo de la distancia me indica si es derecho o izquierdo. Puedo poner acá hacia la derecha. La velocidad inicial 0, la velocidad final 12. Eso quiere decir que la partícula ha acelerado a la derecha. ¿Sí? Esta velocidad final viene a ser inicial en el siguiente tramo. Como tengo velocidad inicial de 12 y una aceleración de 0, significa que la partícula se está desplazando con MRU hacia la derecha. ¿Sí? Es decir, la velocidad final también sigue siendo 12. Si yo quiero calcular la distancia, tendré que utilizar la fórmula de velocidad por tiempo, que es la fórmula de MRU. Y me queda 12 por 4, 48, que es la distancia que ha recorrido en el intervalo de 10 a 14 segundos. Vamos a calcular la velocidad final en el tramo de 14 a 22 segundos. Conocemos la velocidad inicial, la aceleración y el tiempo, por tanto nos sirve la ecuación 1. Quedándonos, velocidad final es igual a menos 2, que es la aceleración, el tiempo, que vale 8, más la velocidad inicial, que es 2. Quedándome una velocidad final igual a ¿qué? Menos 4. ¿Sí? De igual forma, observamos que la velocidad inicial es 12 y acá menos 4. Algo sucedió, cambió el sentido de la velocidad. Por tanto, ya está regresando. Como son movimientos variados, en algún momento se detuvo. Vamos a determinar en qué tiempo se detuvo en el intervalo que estamos analizando. Por tanto, yo puedo decir que aceleración es igual a velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo. Quiero determinar en qué tiempo se detuvo. Por tanto, el tiempo es igual a menos 12 dividido para menos 2, ¿verdad? Menos 12 para 2
son 6 segundos. En 6 segundos se ha detenido y vemos que el intervalo es 8. ¿Sí? Por tanto, acá necesitamos establecer a los 20 segundos un nuevo intervalo. ¿Sí? Acá de 14 a 20, 6 segundos, acá será de 20 a 22. Y generamos el cálculo o corregimos ya los cálculos. Calculamos la velocidad final, habíamos dicho que se detuvo, es 0. Podemos determinar la distancia. ¿Cómo calculamos la distancia? Con la fórmula que nos presenta. Velocidad inicial 12 por 6, 12 por 6, más un medio por la aceleración que vale menos 2 y por 6 al cuadrado, dándome como resultado una distancia de 36. Vemos que la aceleración es negativa, la velocidad positiva, eso me indica que el movimiento es desacelerado. La posición positiva será derecho. ¿Sí? Listo. Seguimos el intervalo de tiempo de 20 a 22, 2 segundos, la aceleración menos 2 porque es el mismo intervalo, la velocidad inicial 0. Podemos calcular la velocidad final y la distancia recorrida. ¿Sí? Quedándome como velocidad final, aceleración por tiempo. Velocidad final, menos 2 por 2, menos 4. ¿Sí? Vamos a determinar ahora la distancia. La distancia va a ser un medio por aceleración tiempo al cuadrado. Distancia es igual a un medio por la aceleración que es menos 2 y el tiempo al cuadrado, 2 al cuadrado. Me queda menos 4. ¿Sí? Menos 4. Distancia menos 4. ¿Ok? Vemos que la aceleración y las velocidades tienen el mismo signo, por tanto es acelerar. El signo de la distancia es negativo, será izquierdo. ¿Sí? Finalmente, la velocidad final del último trayecto analizado va a ser inicial del intervalo de 22 a 26 segundos. Como no existe aceleración, la velocidad es la misma. ¿Sí? Y podemos calcular la distancia con velocidad por tiempo. Quedándome menos 4 por 4, menos 16. Es decir, se mueve con movimiento rectilíneo uniforme dirigido hacia la izquierda. Una vez ya completado el cuadro de datos, procedemos a realizar las gráficas correspondientes para poder dar solución a el ejercicio. Para eso, en el eje de las Y vamos a obtener los valores de posición que están en metros y el tiempo en segundos. El intervalo de tiempo que nos va a servir son de 2 en 2, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 segundos. Como vamos a realizar las gráficas de posición versus tiempo, nos servimos primero de los intervalos. De 0 a 2 tenemos acá, luego de 2 a 6, otro puntito para poder tener una idea, de 6 a 8 señalamos, de 8 a 10 señalamos, de 10 a 14 de igual forma, de 14 a 20, de 20 a 22 y de 22 a 26. Ahora, los valores que me van a servir de la tabla, los valores de X. Una vez que tenemos esto, decimos, en el intervalo de 2 segundos, el tiempo o la distancia recorrida es 0. Se va de esta manera. De 2 a 4 ha recorrido 24. Por tanto, vamos a generar 12 y 12, escala de 12.
menos 24 a la izquierda y vamos a tener el punto en el cual se ubica la partícula a los 6 segundos. De 6 a 8, la distancia recorrida es ¿cuánto? 6 a 8 tenemos distancia de menos 12. La distancia de menos 12, miren. ¿Sí? ¿Ya? Es decir, de 6 a 8, de la posición menos 24, llegó a la posición menos 36, porque recorrió 12. De 8 a 10, recorre 12 a la derecha, es decir, de la posición menos 36 tiene que regresar a la posición menos 24. Seguidamente, de 10 a 14, recorre 36, ¿no? De 48. Se encuentra en menos 24, va a recorrer 24 y 24 más, ¿sí? 12 y 2, va a llegar a 24. Positivo, porque está recorriendo hacia la derecha. De 14 a 20 segundos tenemos un desplazamiento de 36. Como parte de la posición 24 deberá llegar ¿a dónde? 36 más 24. ¿Cuánto? 50. 36 más 24, 60. No, 60. 24 tiene que llegar a la posición 60. ¿Sí? Listo. De 20 a 22 recorre menos 4. Es decir, de la posición 60 tendrá que llegar a la posición 56. Ya está regresando. Finalmente, en el intervalo de 22 a 26, ha recorrido 16 hacia la izquierda. Como se encuentra en 56, deberá llegar a 40. Que aproximadamente vamos a ponerlo por acá. Listo. Una vez ubicado ya los puntos de las posiciones de las partículas, procedemos a unirlos. ¿Cómo? Estableciendo los conceptos en que la gráfica es de x versus t y la línea resultante es la velocidad. Esta velocidad puede ser constante o puede cambiar, ¿verdad? Nos fijamos en el tipo de movimiento. En el primer intervalo es reposo, por tanto es paralela al tiempo. En el intervalo de 2 a 6 es acelerado a la izquierda. ¿Cómo graficamos acelerado a la izquierda? Baja de esta manera. ¿Por qué? Porque la pendiente debe ir aumentando. Cuando aumenta la pendiente, la velocidad va en aumento, por tanto es acelerar. ¿Sí? Luego tenemos, en el intervalo de 6 a 8, tenemos desacelerado a la izquierda. ¿Cómo va desacelerado a la izquierda? De esta manera. ¿Sí? En el intervalo de 8 a 10 segundos, acelerado derecho. ¿Sí? De 8 a 10 segundos vamos a tener de esta manera. Hasta acá, hasta acá, que era el punto que regresamos. En el intervalo de 10 a 12 segundos, de 10 a 14 segundos, tenemos movimiento rectilíneo. Ahí graficamos una línea recta. De 14 a 20 segundos, desacelerado derecho. Desacelerado derecha va de esta manera, con la pendiente que va disminuyendo. De 20 a 22, acelerado izquierda. Acelerado izquierda debe ir aumentando el ángulo de la pendiente. Entonces, de esta manera, la parábola. Y finalmente, MRU tiene que ir línea recta. Y así obtenemos la gráfica de la posición versus el tiempo. ¿Sí? Hemos dado solución a la primer pregunta. Vamos a continuar con el proceso de producir la gráfica de velocidad versus tiempo. Y para poder ya culminar con el ejercicio. ¿Sí? Listo. Los intervalos de tiempo me van a servir, van a ser exactamente los mismos. Lo que va a cambiar ya son los valores en Y, debido a que Y ya no es posición versus tiempo, sino Y ya va a ser velocidad versus tiempo. Acá Y va a ser velocidad
en metros sobre segundo en función del tiempo. Los intervalos de tiempo siguen siendo los mismos. ¿Qué cuadro, qué columna me va a servir? Me van a servir estas de acá, para poder ir definiendo. ¿Sí? En el instante 0 la velocidad es 0. En el instante 2 segundos la velocidad es igual, 0. Parte de 0 y a los 6 segundos la velocidad es menos 12. ¿Sí? La velocidad es menos 12. Vamos a venir a menos 12 en 6 segundos. De 6 a 8, parte con una velocidad de menos 12 y llega a 0. De 8 a 10, parte de 8 con velocidad 0 y llega a 12, a este punto. ¿Sí? De 10 a 14, perdón. ¿Sí? En el intervalo de 14 a 20 parte con velocidad 12 y termina en 0. En el intervalo de 20 a 22 parte con velocidad 0 y termina con menos 4. 20 a 22, está bien. A menos 4. En el último intervalo de 22 a 26 la partícula empieza con menos 4 y termina en menos 4. Una vez que ya hemos definido los puntos de la velocidad versus el tiempo, procedemos a unir estos puntos. Para eso sabemos que la gráfica velocidad versus tiempo es la aceleración. Y la aceleración en estos movimientos es constante. Por tanto, las líneas deben ser rectas. Correcto. Entonces procedemos a unirlas. ¿Sí? ¿De aquí era? ¿Acá? ¿Sí? Y así obtenemos la gráfica de la aceleración versus el tiempo y podemos decir que ya hemos cumplido con el ejercicio.